Muy buenos días a todos, muchas gracias por levantarse temprano. Es muy difícil en realidad tocar un tema después de escuchar a la doctora Vázquez. El desafío es grande, pero lo que yo quiero tratar de hacer es básicamente poder compartir con ustedes un tema que durante mi primer año como becado en el Hospital de La Serena me ha preocupado mucho y ha sido de mi interés. Quiero transmitirlo y compartirlo con ustedes y mostrarles por qué. No tengo conflicto de interés para esta charla, excepto el único interés que ojalá el contenido que vamos a compartir sea de utilidad para ustedes. Me ha ocurrido, y voy a comenzar por una anécdota personal, varias veces de conversar con connotados colegas cuando nos encontramos en cursos como estos y les pregunto si han visto algún paciente con Chagas, entonces me quedan mirando extrañados y me dicen, pero si esa cuestión ya no existe en Chile, no hay Chagas. Y la verdad es que a mí me ha ocurrido con la enfermedad de Chagas, es como el vivir dos Chiles. Y se los voy a explicar ahora. Este es don Jorge, es un paciente de 80 años que, como ustedes ven, tiene 13 hijos, 300 cabritas, tiene un aneurisma apical ventricular izquierdo y tiene toda una vida en la cordillera. Jamás se ha hecho serología para enfermedades Chagas, pero claramente, clínicamente la tiene. Y ese paciente a uno le da mucho que pensar, ¿cierto?, en cuanto a las conductas, el manejo, la forma de enfrentar esta situación. Y me recuerda mucho el Chile antiguo. A mí me gusta mucho la pintura costumbrista de Rugendas, Lira o Francisco González. Y cuando yo pienso en Chagas, pienso un poco en ese Chile antiguo y un poco el Chile que tenemos hoy, un Chile tan variopinto en colores, en distintas formas de ser y que nos hace pensar de alguna manera si esta enfermedad en realidad no corresponde a tiempos ya idos y estamos hablando de algo que ya no existe o pasó. Yo no creo que sea así y por eso vamos a tratar, y el esfuerzo y el desafío es tratar de definir un poco el rol que puede tener hoy día la enfermedad en Chile, en concreto el 2023. Vamos a partir por la definición de la miocardiopatía chagásica, que desde luego es la forma más grave de evolución de la enfermedad. Se puede presentar 15 a 40 años después de haber sido infectado con Trypanosoma cruzi, y va a afectar más o menos un 20-40% de los pacientes que recibieron el parásito. Básicamente la miocardiopatía chagásica es una miocarditis crónica inflamatoria que se caracteriza por destrucción miocitaria y fibrosis reparativa, que es muy importante porque la fibrosis es un marcador que nos permite llegar al diagnóstico en etapas precoces de la enfermedad. ¿Por qué es importante el diagnóstico? Bueno, por lo que ven ustedes en la diapositiva. Cuando uno compara la sobrevida de los pacientes con miocardiopatía chagásica con otras etiologías, por ejemplo, como ven ustedes ahí, la cardiopatía hipertensiva, la miocardiopatía dilatada, incluso la cardiopatía isquémica, ustedes ven que la mortalidad por cardiopatía chagásica es mayor. ¿Cómo hacemos o sospechamos la enfermedad? Bueno, la sospecha siempre es clínica. Ustedes tienen que pensar en pacientes que proceden de zonas endémicas, que como mencionó muy bien Rodrigo, las zonas del norte de Chile, específicamente la región donde yo vivo, la región de Coquimbo, pacientes que tienen familiares de primer grado, que han tenido la enfermedad, o primos. Entonces, la sospecha clínica implica muchas veces el solicitar serología para la enfermedad. Y si ustedes comprueban
que el paciente tiene serología positiva, los exámenes clase 1 iniciales siempre van a ser el electrocardiograma y el ecocardiograma. Pero cuando ya nos encontramos frente a un paciente que ya tiene manifestaciones clínicas, lo que vamos a ver habitualmente son 4 síndromes clínicos en la miocardiopatía chagásica. El primero de ellos se refiere a las alteraciones del sistema eléctrico o éxito conductor del corazón. Estos pacientes van a ser disfunción sinusal, distintos grados de bloqueo auriculoventricular, bloqueos auriculoventricular completo o arritmias. Y las arritmias específicamente son arritmias ventriculares y con menos frecuencia fibrilación auricular. En segundo lugar, vamos a tener pacientes que tienen afectación miocárdica y la afectación miocárdica puede ser segmentaria. Específicamente hay que buscarla en la región inferior, inferolateral o posterobasal del ventrículo izquierdo y desde luego alteraciones apicales. Pero hay otro grupo de pacientes que evolucionan con formas de miocardiopatía dilatada, con afectación ventricular izquierda o biventricular. En tercer lugar, como característica de la enfermedad están los aneurismas. Típicamente se describen el aneurisma apical ventricular izquierdo, pero como vamos a ver, los aneurismas pueden localizarse en otras regiones, como en la región inferolateral o posterior, y desde luego también en forma más rara en el ventrículo derecho. Y finalmente los fenómenos tromboembólicos. Pareciera ser que la enfermedad de Chagas tiene una muy especial relación con los fenómenos trombóticos, pero no solamente cuando hay fibrilación auricular, cuando hay mala función de fracción de eyección disminuida, sino que en estadios precoces de la enfermedad. Quiero compartir muy humildemente algunos tips ecocardiográficos que quizás con la práctica uno ha ido desarrollando en el enfrentamiento de estos pacientes. Lo primero es que cuando uno está frente a un paciente con serología positiva, el paciente necesita saber si hay afectación cardíaca por la enfermedad. Y cuando nosotros lo evaluamos, aquí tienen ustedes una pequeña cohorte de 150 de nuestros pacientes chagásicos que estudiamos en el 2021 y ustedes pueden ver que casi la mitad de los pacientes tienen hipertensión arterial crónica, un 6% tienen una cardiopatía valvular significativa o reemplazo valvular, un 6% tienen un infarto previo y entonces la evaluación ecocardiográfica está condicionada desde luego por las comorbilidades y nosotros tenemos que ser capaces de separar si el daño que estamos viendo es por la enfermedad de Chagas o es por alguna comorbilidad. El segundo tips es el principal eje por el cual iniciamos un estudio ecocardiográfico, el eje paraesternal largo, y lo que yo sugeriría ahí, primero es fijarse en la frecuencia del paciente, como tenemos un trazado electrocardiográfico, en ausencia de medicamentos que modulen la respuesta beta adrenérgica, tener frecuencias cardíacas bajas ya los pone a ustedes en alerta de una eventual disfunción sinusal. En segundo lugar, miren el electrocardiograma, especialmente si el QRS se ve fragmentado o ensanchado, porque les va a hablar de un trastorno de conducción. En tercer lugar, siempre miren la región inferobasal, posterobasal, inferolateral. O sea, lo primero en el eje paraesternal. Segundo, si ustedes disponen de tecnología que permita tener transductores matriciales con tecnología 3D, pero básicamente que utilizan la misma tecnología, ustedes ven en un solo imagen la posibilidad de mapear el miocardio y especialmente las regiones inferolaterales, laterales, posterobasales, y ustedes inmediatamente se dan cuenta si hay algún trastorno segmentario que los va a orientar a una cardiopatía.
La misma forma, con este tipo de tecnología podemos segmentar el ventrículo izquierdo, lo cual es muy útil para ver precisamente dónde hay acinesia, discinesia, la presencia de un aneurisma apical, etc. Bueno, vamos a partir ahora con ejemplos. Yo les mencioné que la cardiopatía chagásica tiene 4 síndromes. Vamos a partir con algunos ejemplos en la parte eléctrica. ¿Y qué cosas tienen que pensar ustedes cuando tienen un paciente, por ejemplo, que tiene indicación de marcapaso y que los haga sospechar en la etiología chagásica? Aquí ven ustedes, nosotros estudiamos el 2001 un grupo de 135 pacientes y vimos cuando los separamos por edad, aquellos que tenían la enfermedad de Chagas y que tenían 70 años o menos y aquellos que no tenían enfermedad. En ese minuto, la mitad de los pacientes en mi hospital tenían enfermedad de Chagas, cuando los separamos en esa edad. Pero si los vemos en los que son menores de 50 años, el 100% de las indicaciones de marcapaso en el Hospital de La Serena, en este grupo, eran pacientes chagásicos. Y eso nos hizo pensar que cuando un paciente en edades precoces de la vida, estamos hablando de 50, 60 años, 55 años, tiene indicación de marcapaso, muchas veces de entrada le solicitamos serología para Chagas. Y el diagnóstico lo hemos hecho así. El año 2016 estudiamos 202 pacientes consecutivos a los cuales le implantamos un marcapaso y los separamos por edad, y eso les da una idea de qué significa la enfermedad de Chagas hoy en el hospital donde yo trabajo. Y ustedes ven que aproximadamente 25% de las indicaciones de marcapaso en todos los grupos etarios está dado por la enfermedad de Chagas. Ahora, eso es para sospechar el diagnóstico. ¿En qué medida es importante la ecocardiografía en los pacientes portadores de marcapaso y son chagásicos? En 2 sentidos, en mi opinión. Uno, el seguimiento debe ser, porque aquí ven ustedes un paciente de 73 años al cual se le implantó un marcapaso bicameral a los 55 años y es chagásico. Esta es la fracción de eyección que tiene después de 20 años de pacing ventricular bicameral, 25%. Ustedes saben que hay pacientes que pueden deteriorar cuando el pacing se realiza en el ápex del ventrículo derecho, se puede deteriorar la fracción de eyección en el tiempo, pero también en estos pacientes la progresión de la cardiopatía es fundamental y por lo tanto el conocimiento de que a veces, más que cambio del generador de pulso, se necesita un upgrade a un sistema resincronizador en el futuro para manejar al paciente. Aquí tenemos el caso de una paciente de 64 años que luego de unos meses de evolucionar bien, comienza con signos de falla cardíaca derecha. Ustedes ven dilatación de cavidades derechas, ahí adivinan un cable de marcapaso porque es portadora de marcapaso. Ven ustedes que está dilatada la vena cava inferior, tiene un reflujo tricuspidio severo con una señal triangular densa de baja velocidad, flujo holosistólico reverso en las venas suprahepáticas. Y lo que tiene esta paciente es más de un cable, y ustedes ven que esos cables, fundamentalmente el velo tricuspidio posterior, están perforando el velo y adheridos con adhesividad al velo, lo que impide la coaptación normal de la válvula, y es un problema en estos pacientes la existencia de hardware en el corazón en exceso. Muchas veces los pacientes han ido teniendo cables abandonados, requiriendo nuevos sistemas, y estas son consecuencias que hay que evaluar.